Hola, soy Nicolás Pereda, soy director de la película Fauna, que es una película que trata de dos jóvenes que van a visitar a sus padres al norte de México y a partir de esa visita surge un imaginario en torno a la violencia en México. ¿De qué va? Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo, pero no sabe por qué lo está buscando. Se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. Entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con ella o algo así. Me interesaba la idea del viaje en primer lugar porque los personajes son chilangos y me gustaba como la idea que tenemos desde dentro de la Ciudad de México, que tenemos sobre la violencia en el norte de México, como que no la vivimos, pero nos la imaginamos, y la manera en la que nos la imaginamos tiene mucho que ver con las representaciones que hemos visto, ¿no? Y entonces ahí también se vincula la idea de la representación. El hecho de que tenemos una idea más o menos concreta de cómo se ve el narco y cómo opera, no porque jamás hemos tenido ningún contacto real con ese universo, pero porque hemos visto series de televisión, hemos escuchado música, narcocorridos, hemos visto arte contemporáneo en torno a, a ese universo, y entonces tenemos como una preconcepción de cómo es ese peligro, cómo se debería de sentir, y me gustaba como que desde el inicio de la película son estos viajeros que llegan y tienen miedo del universo al que están llegando, aunque no haya nada que pareciera peligroso en ese espacio, ¿no? Gavino se ha convertido en una suerte de actor fetiche para ti, Nicolás. ¿Desde dónde están sus historias y Perpetuum mobile hasta Fauna? ¿Qué clase de sinergia creativa has encontrado con Gavino? Lo interesante con él es que él es director de teatro también y es como un pensador y escribe mucho en su blog también. Y empezamos jóvenes juntos a hacer lo que hacemos. O sea, yo empecé a hacer cine, empecé a hacer teatro junto con la compañía de teatro que tiene la Artijas Tiradas al Sol, en la que también están Luisa y Paco. Y ellos empezaron como a los 19 años, yo empecé a hacer cine como a los 22, 23, y llevamos, no sé, casi 15, 16, 7 años juntos, y ha habido como una especie de acompañamiento en todos estos años. Eh, Ellos hacen, y Gavino en específico, hacen teatro que se podría llamar teatro documental, lo cual también es un poco extraño, y un poco todas las ideas que ellos han tenido dentro del escenario son, pese a que las obras son muy distintas a las películas, hay como mucha conversación en ese universo. Entonces, no solamente es una relación con actores, las que tengo con todos ellos y con Gavin en específico, sino también como una relación como de pensar el arte más en general, en distintas disciplinas incluso. Y en términos de actuación directamente, al conocerlos yo a ellos tan joven, eh, nunca tuve que preocuparme mucho por el universo de los castings y tampoco mucho acerca el universo como de la dirección de actores, porque hay como un entendimiento con ellos. Me encanta filmar con ellos, me parece que son buenos actores, pero también son personas con las que yo puedo trabajar. Y entonces eso ha generado que yo no, que yo colaboro con ellos. No es que ellos trabajen en los proyectos, sino como que estamos metidos en un universo en el que yo no tengo que hacer tanto en relación a la actuación, ¿no? Y eso es súper placentero para un director, o sea, que ellos entienden lo que tienen que hacer, entran, actúan, lo hacen muy bien y proponen cosas nuevas, y eso es muy enriquecedor para mí. Eh, Me imagino que también eso debe abonar como a no sé si es la palabra correcta, Karen, pero a este sentido como de naturalismo que a veces podemos obtener, ¿no? Una actuación mucho más directa, un diálogo menos impostado con el espectador. Sí, supongo que hay distintas técnicas para llegar a eso, y a mí sí me interesaba, sobre todo en esta película que está dividida en dos partes y que la primera parte es muy naturalista, según yo, y la segunda parte es mucho más artificial, que se sintiera ese cambio
y que la parte artificial siguiera teniendo peso, siguieran siendo personas en pantalla, pero que tuvieran estas pelucas raras y tuvieran como que hubiera un nivel de artificialidad, o sea, pretenden fumar cigarros que no tienen en las manos, no sé, como muy artificial, pero que ese cambio se sienta y que la segunda parte no sea una caricatura, sino que sea una cosa artificial, pero con un peso de una presencia. La primera parte tenía que ser eh, sus personajes tenían que ser muy parecidos a como son ellos fuera de la pantalla, digamos, sobre todo físicamente. Y necesitaban como tener la posibilidad de reírse y de caminar y de hablar y de tener miradas entre ellos como lo harían fuera de la pantalla. Y eso es algo que ellos entienden, simplemente no lo tenemos que hablar mucho y que ellos tienen esa capacidad. Y yo siento también que los diálogos están bien escritos aparte y que eso también ayuda bastante como para estar escritos pensados en ellos, ¿no? Entonces eso también ayuda, que no tengo que... Lo que yo hago mucho es que yo escribo pensando en esas personas y después la idea es que lo que esté escrito se adapte a las personas, no tanto que los actores se adapten al personaje que yo escribo, sino que el personaje que yo escribo se adapte a las personas que van a actuar, ¿no? Oye, siento que siempre has tenido un interés muy particular por el montaje interno de tus películas, incluso por encima del montaje derivado del corte, ¿no? ¿Qué encuentras tú en la contemplación, Nicolás, que te parece como tan poderoso en lo narrativo, tan poderoso en lo dramático? Son distintas cosas, pero digamos, esta película es un poquito más compleja porque el montaje interno, digamos, es más intrínseco en el hecho de que como los personajes se mueven, se acercan a cámara, muchas veces se alejan de cámara, entonces sí hay planos abiertos, medios y cerrados dentro del mismo plano sin mover la cámara, pero como si jalamos foco cuando se acerca a la gente, hay como, no es un corte, evidentemente, es la continuación en el tiempo, pero se transforma por completo la imagen y eso me interesaba en esta película, un poco poder generar la sensación de distintos planos dentro del, sin tener corte. Una de las cosas que me interesan de ver pasar el tiempo, como de la contemplación, digamos, es que de pronto uno está en sintonía con los personajes en términos temporales, ¿no? O sea, que la temporalidad de lo que está ocurriendo le está ocurriendo a ellos y nos está ocurriendo a nosotros en el cine. Y en tiempo real, que es para mí más poderoso, porque no puedes abandonar, es una sensación como de opresión. Cuando el papá le está pidiendo a Paco, cuando el suegro le está pidiendo a Paco que repita sus líneas de la serie, que es en un solo plano bastante largo, hay como una opresión que no suelta, que si hubiera como cortes a las miradas de los distintos, hay una sensación como de ligereza en el corte, que a mí me parece que dentro del plano secuencia se mantiene. Al mismo tiempo es una herramienta que puede tener lo opuesto, ¿no? Porque también te puede aburrir, porque no estás cambiando de plano. Entonces, cuando cambias de plano es más entretenido porque estás viendo otras cosas nuevas. Pero no me importa mucho sacrificar esa posibilidad de que haya espectadores que se aburran, porque siento que cuando no hay elipsis hay una conexión más directa entre la audiencia y los personajes en términos de temporalidad. Y como en términos espaciales, uno ya entiende también el espacio, o sea, no estás eh, construyendo un espacio nuevo, porque es un solo plano, hay una conexión más directa, me parece. Fauna, Nicolás, la palabra en sí, la palabra fauna, define quizás las relaciones que hay entre los personajes en la película, entre ellos mismos, la relación de los personajes con el entorno, ¿no? Como elementos dentro del espacio que están habitando. Pero dentro del proyecto, la palabra fauna, ¿en qué momento aparece? La palabra fauna está en la semilla, el proyecto nace con la palabra fauna,
o en qué momento aparece en el acto creativo? Pues no fue en el inicio, pero viene de un libro de un escritor uruguayo que se llama Mario Lebrero, que tiene un libro que se llama Fauna, y en su libro hay un pequeño argumento que se parece un poco al argumento de la segunda parte de Fauna, y hay un personaje que se llama... En el libro es un poquito diferente, pero hay algo parecido a unas hermanas que se llaman Flora y Fauna. Creo que en su libro es en la imaginación de un personaje. Creo que hay una persona que se llama Flora y en su imaginación le pone Fauna a alguien más. Pero digamos, hay algo parecido. Fauna es una película en la que tomé elementos de muchos distintos lugares como robados, ¿no? O sea, es una especie de collage en el que agarré cosas de distintos espacios y encontraba resonancias entre ellas, pese a que muchas veces son elementos que parecieran no pertenecer unos con otros. Y este es uno de esos elementos. Y de alguna manera el título Fauna es una referencia a la novela de Lebrero, y también a uno de los personajes de la película, y a lo que tú mencionabas un poco, como que es una palabra que nos remite a muchas eh, distintas cosas, ¿no? O sea, desde la palabra fauna en términos de la ecología, pero también como cuando hablamos de fauna, como las personas de manera un poco peyorativa. Eh, Entonces, y aparte es como un título muy conciso, que a mí los títulos siempre me cuestan trabajo, y entonces era como un título bastante, que es más fácil que robarte el título de alguien más.